comercialización de panela. Hoy no es desconocido para todos los colombianos la difícil situación que afrontan las familias que se dedican a esta importante actividad agrícola en nuestro país. Fueron afectados no solamente por el fenómeno del Niño en el 2010, en el 2011. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Cundinamarca, en la región del Gualibá, donde muchas de esas fincas prácticamente quedaron destruidas por la ola invernal, que han venido sus propietarios tratando de rehacer sus trapiches paneleros, y hoy no es posible que por sí solos puedan dar cumplimiento a las exigencias de estas resoluciones. Se han hecho unos grandes esfuerzos por ir mejorando, adecuando la infraestructura para la producción de panela, pero yo veo muy difícil que se pueda dar cumplimiento a las exigencias de empacado y rotulado. Este es un problema muy complejo, muy delicado. Yo pensaría que el gobierno nacional debería aplazar, como lo hemos solicitado en varias oportunidades, no solamente por quien les habla, muchos senadores de la República, el senador Luis Fernando Velasco, los senadores de Cundinamarca, el senador Milton Rodríguez, el senador Ferro, en fin, todos hemos estado solicitándole al gobierno nacional que se reconsidere este tema. El senador Robledo ha estado apropiado de este tema. Yo pediría al señor ministro de Agricultura considerar este aplazamiento de esta nueva normatividad, y que ojalá realmente el gobierno nacional entre a apoyar directamente a los productores, a los comercializadores de este producto, porque lo contrario, no solamente vamos a perder los pocos ingresos de estas familias empobrecidas, sino que también las posibilidades de empleo prácticamente se vendrían al piso. De tal manera que este es un llamado cordial al gobierno nacional a tomar cartas en este tema. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable senador. Tiene la palabra el senador Jorge Ballesteros. Presidente, escuchaba hace un rato al senador Milton Rodríguez muy preocupado por la llegada de la segunda ola invernal, y manifestaba él que aprovechemos el tiempo seco que aún queda para tomar las medidas de prevención frente a esta ola invernal. Pero yo quiero señalar que ya esta segunda ola invernal llegó a la costa caribe colombiana y particularmente al departamento de La Guajira y puntualmente a la ciudad de Riohacha. Por eso yo quiero dejar una constancia para llamar la atención del gobierno nacional para que por lo menos en esta oportunidad se procure que los recursos que juiciosamente han sido destinados para obras que tienen que ver con la protección de las comunidades realmente se ejecuten de manera eficaz y eficiente. La constancia dice: los pronósticos sobre el invierno en Colombia lamentablemente vuelven a cumplirse. La Guajira se convierte en el primer departamento afectado por la segunda ola invernal, como lo evidencian las torrenciales lluvias que azotaron a Riohacha el fin de semana pasado y las posteriores declaraciones de los voceros de la Cruz Roja Colombiana. El saldo: 4.000 familias de la capital Guajira afectadas en 24 barrios. Quiero hacer un llamado al gobierno nacional, pero sobre todo a las entidades con plena competencia en el tema de ayuda humanitaria, para que de manera diligente e inmediata atiendan las necesidades de estas familias que prácticamente lo perdieron todo, y se desplieguen los planes de prevención y atención necesarios para evitar una verdadera catástrofe, como recurrentemente vienen advirtiendo organismos como el IDEAN. Es necesario
que los convenios que ha firmado Colombia Humanitaria con los gobiernos locales, gobernaciones y alcaldías se cumplan y que los recursos lleguen completos y oportunamente a las personas que realmente lo necesitan. Invito a los colegas que integran la Comisión de Seguimiento y Control a las acciones relacionadas con la ola invernal para que se conmine al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales a garantizar la ejecución de las obras y el manejo de los recursos con eficiencia, con ética y con transparencia. Muchas gracias, presidente. Sí, señor. Tiene la palabra el senador Camilo Romero. Gracias, señor presidente. El primer punto, que ya lo han reiterado varios congresistas del departamento de Nariño, este paro en la ciudad de Pasto, que inquieta a toda la población. Pero frente a este tema solo quiero decir algo, es que exigimos responsabilidad por parte del gobierno nacional. No pueden seguir usando la burla como mecanismo y que siga dilatándose la solución. Acá todos los congresistas del departamento hemos hecho algún tipo de gestión para que se resuelva y del Ministerio de Minas nos dicen que el responsable es el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Hacienda nos dicen que todo es responsabilidad del Ministerio de Minas. Aquí hay una pasada de la responsabilidad que no se compadece. Ahora, hay una realidad y lo quiero decir de manera vehemente. Todo pasa por el ministro de Hacienda. No hay decisión política trascendente que no tenga que ver con el ministro de Hacienda. Hoy le propongo entonces al país que hagamos una cosa. Nombremos al ministro de Hacienda de presidente de la República y mandemos a Juan Manuel Santos a una embajada. No se puede hacer nada, nada resuelve el gobierno. Y en un tema tan trascendente como el que estoy mencionando. Para mí entonces es importante que el gobierno nacional no dilate más el asunto, que asuma el toro por los cachos frente a esta problemática del sur del país. Y lo que ha generado es una indignación sentida de ese pueblo de Nariño. Y decir también, y prefiero ahora pasar a este tema, sustentar la proposición que radiqué el jueves pasado en la Secretaría del Senado, por un tema que indignó a todo el país, el tema de las cifras de medición de la pobreza. Y digo todo el país, indignó a los pobres de Colombia, por supuesto, que claramente ningún ser humano puede sobrevivir en este país con 190.000 pesos mensuales, pero indignó a los tecnócratas que nos llamaron a un gesto de responsabilidad para respetar las cifras. Estos gobiernos no nos van a convencer que cambiando las cifras vamos a ver la realidad de manera distinta. Cambiamos la realidad para ver de manera distinta las cifras en el país. La proposición entonces que he radicado tiene que ver con citar al ministro de Hacienda, por supuesto al director de Planeación, al ministro de Protección Social, al director del DANE, para que nos cuenten de dónde salen esas cifras, para que aquí no pase simplemente como un titular de prensa, como unas noticias volátiles. Creo que ya maquillaron las cifras para reducir la pobreza, ahora quieren maquillarnos la discusión. Quieren decirnos, ni más ni menos, que el problema es de un funcionario. No, señores, el problema es asumir el combate frontal a la pobreza y no asumir lo que hacen estos gobiernos, un combate a los pobres del país. Así es que espero ponga a consideración de inmediato, señor presidente, la proposición para que se haga ese debate lo más pronto posible. Hablaré con toda la mesa directiva para que así sea, por el grado de trascendencia que tiene este tema. Y hablando de indignación, permítame decir y sumarme a muchos colombianos y colombianas, porque ha sido desafortunada la declaración o las reiteradas declaraciones del presidente de nuestra corporación, Juan Manuel Corzo, sobre todo contrastados con este tema de la pobreza. No tiene punto de consideración las declaraciones de Corzo, que rechazamos de manera contundente. Gracias, presidente. Con mucho gusto, honorable senador. Usted ha radicado
en la Secretaría una proposición que le pido el favor